Arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Vamos en este consultorio de esta tarde de jueves con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Rocío, buenas tardes. Te oigo con mucho eco. Bueno, vamos a ver si podemos... Ahora ya no, supongo que no. Ahora bien, ¿no? Perfecto. Se acoplaba el audio del dispositivo, de la tablet en la que estamos ahora mismo retransmitiendo, para luego subir este consultorio al canal de YouTube de Capital Radio con la señal en directo de la radio, pero ya está solucionado. Lo primero de todo, antes de recordar las formas que tienen nuestros oyentes de participar con nosotros, de intervenir, de plantear sus dudas en este consultorio. Carlos, vamos a situar un poquito cómo están las cosas, cómo está la escena, porque están pasando muchas cosas últimamente. Tenemos al IBEX hoy que ha logrado repuntar y terminar por encima de 8.400 puntos. Alzas prácticamente generalizadas al final en Europa. La mejor plaza hoy, Londres, ha habido subida de tipos por parte del Banco de Inglaterra. El DAX no ha conseguido escapar de los números rojos, ha caído de forma moderada y en Estados Unidos estamos viendo pues bastante indefinición, cambios de tendencia a lo largo de esta jornada. Ahora mismo se imponen las alzas, aunque moderadas para los índices. ¿Qué es lo que está vigilando especialmente ahora, Carlos? Bueno, ya sabes que yo tengo una visión bastante de fondo de lo que es el mercado. Puedo decir aquello que decimos los catalanes de que una flor no fa jardí, es decir, que bueno, lo que pase en un día, pues a veces no importa mucho. Si el DAX ha acabado pues en rojo, el IBEX ha subido, pues bueno, podemos considerarlo ruido o algo anecdótico. Hay días que sí son importantes, cuidado. Es decir, el día de ayer, por ejemplo, a mí me parece que es un día importante. ¿Por qué? No por lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Ayer en Estados Unidos pasó esencialmente algo que es muy destacable, que es que si cogemos un Dow Jones de transportes, si recuerdas un poquito de nuestras conversaciones, te he comentado que el Dow Jones de transportes, creo que es lo que te he comentado la semana pasada, que si el Dow Jones de transportes rompía los 26.000 puntos de su versión total return, pues se reestructuraba al alza desde el corto plazo. Puedes ver ayer pues la subida tan fuerte que tiene el índice y cómo termina rompiendo esa zona de resistencia. Es decir, que el Dow de transportes, la semana pasada, recuerdo que hablamos incluso de esto, y yo te decía, bueno, esto podría ser una especie de cuña, así como no lo acabo de ver fácilmente como tal, porque no está muy cerca del vértice, que es lo que nos gusta a los técnicos, pero en cualquier caso es como una especie de proceso consolidativo, una especie de bandera que se ha roto al alza y que finalmente además es capaz de estructurar mínimos crecientes y máximos crecientes en un movimiento de corto plazo. Y comentaba pues que también todo esto podíamos verlo como una especie pues de proceso lateral y que sobre la base de ese proceso lateral, como podéis ver en el gráfico, pues los precios habían aguantado bastante bien. Es decir, esto podría ser pues a su vez otra bandera de tipo invertido, es decir, con mínimos y máximos ascendentes, que es algo que es más propio de mercados que están muy fuertes y de hecho el transporte sería la parte más fuerte, curiosamente, de lo que es el mercado de los últimos tiempos. Entonces, ¿qué sucedió ayer? Pues que el transporte se alejó claramente de su media de 200 sesiones, después de haber estado deambulando en torno a ella, que es el único índice que ha estado deambulando arriba y abajo, es decir, que no la ha perdido con claridad, y que el mercado propuso algo pues con cierto interés técnico más allá, como puede ser, por ejemplo, este pequeño doble suelo en el caso del S&P 500. Es decir, tuvimos un movimiento del S&P capaz de batir un máximo anterior sin tener un mínimo descendente. No es algo como para decir, wow, pero oye, por algo se empieza. Y por otro lado, el Nasdaq estaría, o podría estar insinuando una especie del Nasdaq compuesto, por ejemplo, en este caso, una especie de doble suelo que confirmaríamos si somos capaces de irnos por encima de la zona del 13.850, en el caso, como digo, del Nasdaq compuesto, la zona 14.400 en el caso del Nasdaq 100. Esto ya sí sería novedoso, es decir, que somos capaces de romper estas resistencias. Empezaríamos a ver figuras de vuelta, empezaríamos a ver pues rupturas de directrices bajistas, es decir, cosas que ya van cogiendo un mejor color, es decir, los índices ya van tomando un mejor color si hacen eso, ya están, digamos, arrebatando trincheras a los bajistas. El lenguaje bélico es bastante habitual en análisis técnico, quizá no es el momento para usarlo mucho, sí. pero es bastante normal que se hablen estos términos, porque al final se ve el mercado como una especie de combate entre dos grandes fuerzas que son alcistas y bajistas. Como sabes, a mí siempre me viene preocupando esta gran resistencia, ¿no? Esta súper resistencia. Bueno,
con todo lo que hacemos nos alejamos de los mínimos intradiarios y por tanto seguimos viendo un mercado que se aleja de los mínimos intradiarios, es decir, que corrige, pero luego es capaz de recuperar en la parte final del mes. Ese es un comportamiento que no es exactamente bajista, ¿no? Todo esto, pues, es algo que puedes ir recogiendo en tu cabeza a la hora de valorar lo que pasa en Estados Unidos, porque en Europa, en Asia en general, está todo absolutamente destruido. En Europa, salvo el caso del OMX de Copenhague, que es un índice esencialmente de materias primas, todo se ha visto muy claramente castigado. Entonces, en los últimos días, ya el lunes yo publicaba mi tribuna semanal en El Confidencial, entonces los sábados, ahora lo hago los lunes, y hablaba de algo que me parecía llamativo, que era el contexto, es decir, tenemos un sentimiento inversor que ha pasado de ser muy optimista a ser no muy pesimista, pero bastante pesimista. Ya tenemos un Investors Intelligence por debajo de la zona cero, es decir, tenemos más advisors bajistas que alcistas. Y en la encuesta de la American Association of Individual Investors, la AII, que es más cortoplacista, también hemos visto niveles muy extremos. Es decir, eso es favorable a la idea de que se establezca un suelo. Y si no viniéramos de una resistencia ascendente tan gorda, te diría que, oye, esto pinta pinta muy bien. Aunque es verdad que para utilizar con confianza este tipo de herramientas de sentimiento inversor, yo siempre hago un filtrado y no las uso porque sí, ya está bajista, compro, ya está. No. Es decir, está muy, muy abajo el sentimiento inversor, vale, favorable para los alcistas, pero ¿qué otras cosas necesito? Pues, por ejemplo, que la volatilidad haya llegado a zonas altas, es el caso. Y también suelo pedirle tener un ratio put-call mucho más extremado en una media a 10 sesiones de lo que lo tenemos. El put-call está alto solamente en una visión del mismo muy cortoplacista, que a mí no me interesa. Yo por eso, y como muchos técnicos, utilizo la media de 10 sesiones de ese ratio. Y en ese ratio estamos bastante lejos de tener condiciones de suelo en tendencia y por tanto de tener respaldo en las encuestas de sentimiento inversor por la parte un poco más conductual de qué está haciendo la gente. ¿De verdad la gente tiene miedo? Sí, la gente tiene miedo cuando se cubre. Pero en una media de 10 sesiones no vemos un nivel de cobertura típico de suelos en tendencia. Esto no quiere decir que no lo estamos estableciendo. Quiere decir que es posible que este suelo en tendencia cueste tiempo de verse. Es decir, que a lo mejor el mercado salva estos niveles que son muy críticos en tendencia de corto o medio plazo. Esa sería una noticia fantástica, porque si estas cosas fallan, va a ser porque entramos en una tendencia bajista mayor. Sería lo que nos confirmaría pues estos patrones de cabeza y hombros de los que están hablando los técnicos, de los que yo también estoy haciendo mi comentario, pero siempre dejándolo en duda. Es decir, aquí no tenemos ningún patrón de cabeza y hombros confirmado, ni en el Nasdaq ni en el NICE, porque el día que hemos caído por debajo de los puntos de confirmación, de esas líneas descendentes, hemos dejado velas potencialmente alcistas y cierres por encima de esas, digamos, de esos soportes descendentes. Esos mínimos de los últimos meses unidos nos dan los niveles por debajo de los cuales tendríamos un deterioro en Europa similar al que hemos visto en Asia o en Europa. En Europa y en Asia. En Estados Unidos no lo hemos visto. Solo el Russell 2000 se ha deteriorado de una manera que podamos comparar. Vamos al Russell 2000, que es algo que hemos hablado aquí muchas veces, pues vemos que sí, ahí tenemos un deterioro importante, que aquí podemos hablar de un cabeza y hombros y también incluso de algo más amplio. Pero que como esto no ha sido respaldado por el conjunto del mercado, yo también he comentado que esto, oye, al final igual es solo una bandera que ha tenido una dilatación aquí y que, bueno, nos hemos apoyado 2 veces sobre ella y al final rompemos la zona de los 11.000 y esto se reestructura. También te he comentado, oye, el Russell 2000 puede ser interesante con ruptura del 11.000 para empezar a alejar los fantasmas, ¿no? Bueno, esos fantasmas, sin que el Russell 2000 se haya roto al alza, o haya roto al alza, ya están empezando a desaparecer porque, como hemos visto antes, el Dow de Transportes se está reordenando y se ha reordenado sin romper a la baja. Pero no solo transportes, es que el conjunto del mercado americano no ha roto a la baja. Esto que tenemos aquí es el NICE, la bolsa de Nueva York, en conjunto. ¿Dónde está la ruptura? ¿Hemos perdido la media 200? Sí, pero ¿hemos desestructurado el movimiento alcista? Sí, porque hemos pasado lateral, pero ¿hemos roto el movimiento lateral a la baja? No. Estoy siguiendo un movimiento lateral que tiene casi un año. Es decir, así como el Russell ha roto abajo, el NICE no. El S&P 500 o el Nasdaq no, aquí los podemos ver, no han roto. Esas sesiones, no, penetración intradiaria. Esa penetración intradiaria lo que te marca es el filtro para una eventual recaída. En la recaída hemos visto cierres por debajo de esas claviculares de las formaciones de cabeza y hombros, pero no por debajo de esa sombra que deja la vela
de ida y vuelta en la que intentamos romper a la baja el mes pasado. Y que al final, en gráfico mensual, como vemos aquí, tuvimos cierres bastante arriba. Es decir, que se produjo un rechazo muy claro desde esas zonas de soporte. Bueno, contaba yo en mi tribuna que todo está roto, que había que vigilar un poco las barbas del mercado americano porque las de los otros están peladas, pero que no nos olvidásemos del sentimiento inversor y que no nos olvidásemos de otra cuestión, que es la volatilidad. Si yo tomo, por ejemplo, la volatilidad del VIX, puedo ver, este es el VXN, este es el Nasdaq, puedo ver algo que es que la volatilidad del Nasdaq ha estado bajando a pesar de que el mercado estaba bajando. Eso es un fenómeno que también vimos en la última parte del movimiento alcista. Vimos una volatilidad que subía, sobre todo en el caso del Nasdaq se ve muy claramente. Tenemos ahí la volatilidad subiendo. Vamos a cambiar el gráfico, vamos a poner el Nasdaq, que hay muchas líneas por aquí. Teníamos al mercado escalando y haciendo nuevos máximos históricos con la volatilidad subiendo. Y era uno de los elementos que me hacían defender en el programa que iba a ser muy difícil romper esta resistencia y que me hizo comentar con esta vuelta diaria que para mí reducción significativa ya de posiciones. Desde aquí ya, si estabas al 50-60, yo recuerdo estarlo, me pasé al 30. Y luego a ver qué pasa con los deterioros. Hemos visto algún tipo de deterioro en corto plazo, hemos ido hablando sobre ello, muy bien, hemos llegado ¿a dónde? A los soportes de fondo. Cuando bajamos al soporte de fondo, que este es el soporte del Nasdaq, que hay ruptura, no vimos eso en otras partes del mercado. Es decir, podemos ver aquí de nuevo, nos vamos al NICE o nos vamos al S&P 500 y nos damos cuenta de que en esos casos no hay ruptura de esos soportes, sino que los soportes aguantan. Por tanto, esta ruptura no es una ruptura de la que yo me vaya a fiar demasiado. No me voy a fiar. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo el S&P. Cuando el mercado se recupera, entonces me tengo que dar cuenta de que el soporte no es horizontal, el soporte es descendente. Y luego me tengo que dar cuenta que el soporte no es solo descendente, sino que tiene un filtro que me marca esa vela. Y que en la sesión del lunes intento venirme abajo, pero no rompo esos mínimos. Y que al día siguiente, cuando intradiariamente sesión estética me voy por debajo de los mínimos, después tengo una pauta de vuelta. Esto es un patrón envolvente y esto es comprador en zona de soporte. Y al día siguiente, ¡pam! Y ahora lo que estoy viendo, veremos si acaba pasando, es que tengo una vuelta semanal. Ahora mismo, veremos qué pasa mañana, pero tengo una vuelta semanal en zona de importantes soportes. Es decir, igual que aquí tuve una vela compradora, pues aquí tendría una vela compradora. Sobre ese soporte descendente en un gráfico semanal, que es el que tengo un poco que tomar para hablar de una tendencia como esta. Porque todo esto pues es una corrección dentro de lo que cabe. En Europa habría que hablar de otras cosas, pero como me gusta decir, donde manda patrón no manda marinero. Es decir, tú puedes desestructurarte todo lo que quieras Europa, pero si el mercado americano se estructura, pues al final vas a salvar el cuello. Y de momento, pues es lo que estamos viendo. Un intento de estructurar movimientos de rebote. Aquí tenemos las resistencias que hay que ir superando para que estos movimientos de rebote pasen a ser pues, posibles rallies. Y en el caso de ruptura de esos niveles, que ya hemos visto que ya ha pasado en el transportes, o ya pasa en el transportes, luego pasa en el Russell 2000, luego empieza a pasar en el S&P, en el Nasdaq, luego pasa en índices como el compuesto, aquí lo tenemos el Nice Composite. Nice Composite es que no se ha deteriorado en absoluto. Aquí arriba un pequeño doble suelo, un pequeño doble techo, perdón, que nos indica una caída hacia los soportes. Sobre los soportes, nada. Sobre los soportes, nada. O sea, magnífico, magnífico. Es una forma muy clara de decir, hasta aquí hemos llegado. Como diría Gandalf, no puedes pasar. Pues no puedes pasar. El mercado no puede caer por debajo de esos soportes y tampoco el industrial. Una penetración intradiaria, pero ¿qué hemos dicho? Pues que esa penetración intradiaria es la que nos ofrece filtro y que el soporte además, ¿cómo es? Descendente. Con lo cual, ni siquiera intradiariamente hay mucha penetración. Si lo trazamos bien, es muy ligera. Esto no son matemáticas, es estadística. Entonces, aquí tenemos un cabeza de hombros. Aquí tenemos un cabeza de hombros. Posible, pero que no se rompe por abajo. Al contrario, el mercado está reestructurando. Fíjate que hoy, pues el Dow Industrial, veremos cómo cierra, ya está intentando romper sus últimos máximos descendentes. Y eso es algo que, bueno, pues mejora la tendencia de corto plazo, que es una tendencia que si me abstraigo de todo lo que ha pasado y al final me doy cuenta de los soportes tan gordos que tengo aquí, estos soportes son enormes. Tengo un sentimiento inversor muy bajista, lo cual es alcista para precios en el corto plazo. Pues es muy probable que todo esto haya sido un primer intento, un fenómeno que no va a ser suficiente y que el mercado puede hacer cosas de este tipo. Es decir, puede volver a los máximos y a lo mejor luego recae y hace de verdad un gran cambio de tendencia. Pero si no, lo que va empezando a decirnos el mercado es que
insisto, llevamos un año de lateral, porque esto, aunque nos hayamos ido por arriba, pues forma parte del proceso de lateralidad que define los mínimos, un año de lateralidad, y a lo mejor con otros 6 meses o otro año, pues tenemos ese put call donde hay que tenerlo para ver los elementos de gran suelo. Y entonces, y conecto con esos miedos ancestrales, porque hemos venido hablando de esta resistencia, pues recordarás desde finales del 2020 y cómo el mercado pues podía subir hacia ese nivel, y ahí veríamos los problemas que sugerían pues las encuestas de sentimiento por el lado contrario, es decir, en esa fase 2020 lo que teníamos era un exceso de optimismo, ahora lo que teníamos es un gran pesimismo, pero Sí. ¿yo tengo que resolver todo esto cayendo? Pues no, lo hice así, por ejemplo, en 2020, sí, pero en esta etapa tuvimos aquí elementos de sentimiento inversor tan peligrosos como los que tuvimos aquí o como los que tenemos aquí. Es decir, en zona de resistencia. Esto ya los teníamos aquí, esos elementos. Sigue subiendo, como puedo pasar aquí, sigue subiendo, luego corriges. Pero esto es una corrección en tiempo. ¿Puede volver a pasar? Puede volver a pasar. Y de hecho, por alternancia, es una cosa que es razonable, porque los técnicos que utilizan Elliott saben que después de una gran corrección violenta, no suele producirse una gran corrección violenta. Suele producirse un proceso lateral. Después de un proceso lateral, no sueles ajustar en lateral. Sueles ajustar con violencia. Al final acaba pasando. Es lo que llamamos principio de alternancia. No es algo que pase en un 90, ni en un 80, ni en un 70% de los casos, pero está ahí. Entonces, ¿qué podría pasar? Pues que esa super resistencia de la que hemos hablado tanto simplemente esté frenando los precios temporalmente y el mercado, pues como puedes ver, con el paso del tiempo se puede ir mucho más arriba. Ahora date cuenta que si a finales del año pasado en la zona del 9.700, 9.500 ya estábamos cerca de esas resistencias, pues ahora nos podríamos ir, por ejemplo, subiendo hasta los 11.000 y ya está, la resistencia está ahí. ¿Y quién dice que no voy a ver algo como esto, no? Yo no lo sé lo que va a pasar, solo sé que esta es una zona complicada y lo que puedo tener pues es quizá pues este tipo de escenarios. Entonces, creo que con el put call que hemos visto, es muy difícil que esto se vaya hacia arriba de forma sostenible, que en algún momento tendremos ajuste para que ese put call llegue a zonas extremas y que entonces el mercado puede encontrar soporte en tendencia. Y ya termino, perdona porque es muy largo, pero creo que lo que importa de lo que estamos viendo ahora es que en tanto en cuanto nos reconstruyamos desde aquí y seamos capaces de movernos hacia los máximos, debemos empezar a pensar más en un mercado, en mi opinión, lateral alcista, porque caben nuevos máximos, o simplemente lateral hasta los máximos y volver, que en un mercado bajista. Es decir, cuando estamos aquí, no sabemos qué tipo de mercado vamos a tener. ¿Tendremos un mercado bajista? ¿Tendremos un mercado lateral? No, no lo sabemos. Lo que sabemos es que el mercado está en alto riesgo correctivo y que las correcciones pueden ser en tiempo o en profundidad. En tanto en cuanto el mercado se reestructure y pueda ir hacia los máximos y gane tiempo, se alejará la necesidad de que la corrección del mercado sea una corrección profunda, tipo 2020, ¿no? Y que pueda el mercado americano, porque el mercado europeo ya ha tenido sus buenas correcciones, hemos visto correcciones en torno al 20%, al final todo esto pueda quedar eso, en un 10-15%, en ganar tiempo y que esta zona al final gane mucho sentido. Si ahora nos vamos hacia arriba, yo ahora no me atrevería a comprar fuerte. Es decir, estaría a lo mejor aumentando mi exposición, pero ligeramente, un 5, un 10, un 15% según mi perfil. Pero si vemos eso y venimos abajo, en la segunda jugada las cosas ya cambian mucho. Es decir, aquí probablemente ya tendría put call que necesito y sí me atrevería en estos niveles a hacer compras muy fuertes, a decir, bueno, lo que he liquidado aquí, pues ya tengo que ir empezando a comprarlo aquí en serio, porque esto difícilmente va a caer. ¿Aquí es qué niveles? Pues los mínimos que hemos visto estas semanas, ¿no? En un S&P Price Return, la zona 4.100, 4.200. O sea, si me voy hacia el 4.800, incluso un poco más arriba, y recaigo, en esa recaída hacia la zona 4.100, 4.200, yo pienso que tendríamos una gran oportunidad de tener un suelo tendencial. ¿Y qué es un suelo tendencial? Pues en el proceso desde 2009 hemos visto el de 2009, el de 2010, 2012 o 2011, verano 2011, que es un suelo doble, dos oportunidades. Luego hemos visto 2015-2016, otras dos oportunidades y luego el proceso del 2018-2020. Es decir, que hemos visto 1, 2, 3 eventos de este tipo. Estaríamos viendo el 4. Sería ese tipo de evento que pasa pues cada 2 o 3 años. Cada 2 o 3 años, si estás en un mercado alcista, tienes una corrección profunda o lateral que te permite comprar pensando en
que puedes tener posiciones durante 12, 18 o 24 meses. Eso ahora a mí no me parece que todavía se dé. Creo que estamos lejos de ese tipo de momento.